Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno con Auguste Comte, un filósofo francés del siglo XIX que tenía, una ambición tremenda: reorganizar la sociedad entera usando la ciencia como palanca principal. Una figura clave, desde luego. Con sus luces y sus sombras, claro. Sí, nuestra guía va a ser un análisis detallado de su vida, de su obra, para intentar entender un poco mejor su sistema, que tiene tela. Sí, es complejo. El objetivo de este análisis es intentar entender cómo Comte se inventa una ciencia nueva, la sociología, para comprender y sobre todo para intentar arreglar esa Francia posrevolucionaria, que era un caos. Un auténtico polvorín. Y veremos que su proyecto acabó yendo por caminos, bastante inesperados. La pregunta es, ¿qué podemos sacar hoy de ese intento tan bestia casi de aplicar la ciencia a los problemas sociales, morales? Pues fíjate, es que es fundamental. Aunque es verdad que su última etapa, eso de la religión de la humanidad, pues generó muchísima controversia y sigue siendo muy debatida. Ya me imagino. Pero no se puede negar que Comte puso las bases, los cimientos, para estudiar la sociedad de forma sistemática. Y toda su obra refleja esa tensión tan potente, muy del XIX, pero que igual aún nos dice algo hoy. Esa fe ciega en la razón científica y a la vez la necesidad de algo que nos mantenga unidos como sociedad. Ese es un punto de partida crucial, porque para entender la urgencia de Comte hay que imaginarse su época. Nace justo después de la Revolución Francesa, en 1798. Claro. Imagínate esa Francia, el antiguo régimen destruido, la burguesía subiendo, las primeras fábricas, pero también una inestabilidad política brutal. Revolución en 1830, otra en 1848. Un torbellino, vamos. Totalmente. Y ese ambiente de cambio constante, de desorden, le marcó a fuego. Su filosofía no es una cosa abstracta de universidad, ¿eh? No. Tiene una raíz práctica, casi desesperada. Buscaba una fórmula, un sistema que asegurara lo que él llamaba orden y progreso. Era como cómo evitar volver a la tiranía de antes, pero también cómo evitar la anarquía revolucionaria que no paraba. Su pensamiento es una respuesta directa a esa pregunta. ¿Cómo reconstruimos esto sobre bases sólidas? Y la respuesta que él da es... el positivismo. Una palabra que hoy usamos mucho, pero que para Comte era la clave de todo. A ver, expliquemos bien qué era el positivismo para Comte. Pues en esencia, es decir, el único conocimiento válido, el único auténtico, es el que sale del método científico. O sea, observar, experimentar si se puede y sacar leyes generales de los hechos. Vale, lo radical aquí no es solo valorar la ciencia, ojo, sino decir que todo lo demás, la teología, la metafísica, especular sobre por qué estamos aquí o cuál es la esencia de las cosas, eso simplemente no es conocimiento útil. Es una apuesta fortísima por el método científico como única vía. Una apuesta que se basaría, supongo, en el exitazo que ya estaban teniendo otras ciencias, ¿no? Justo. Comte estaba alucinado con Newton, con la física, la química, la biología que empezaba. Veía cómo estas ciencias, al dejar de lado las explicaciones mágicas y centrarse en describir cómo funcionan las cosas, habían conseguido un poder enorme para predecir y transformar. Claro. Su positivismo es, digamos, el intento de llevar esa misma eficacia, ese mismo rigor, al estudio de lo humano, de lo social, que él veía como un campo dominado por la charla y el caos. Y dentro de ese positivismo lanza una de sus ideas más famosas, la ley de los 3 estados. Suena casi a fórmula matemática, ¿no? Sí, para él era casi eso. Estaba convencido de haber descubierto una ley de hierro, universal, inevitable, que explicaba cómo evoluciona la mente humana y, por tanto, las sociedades y las ciencias. A ver, cuéntanos esos 3 estados. Vale. Dice que todo conocimiento y la humanidad misma pasa sí o sí por 3 fases. La primera, el estado teológico o ficticio. Vale. Aquí, la mente busca explicaciones absolutas, el porqué de todo, y lo atribuye a dioses, espíritus, fuerzas sobrenaturales. Y dentro de este distingue fases. Fetichismo, creer que los objetos tienen voluntad. Politeísmo, muchos dioses. Y monoteísmo, un solo Dios. Aunque lo llama ficticio, reconoce que fue útil para empezar a organizar la sociedad. Tiene sentido como inicio. Luego, una fase de transición, el estado metafísico o abstracto.
Se siguen buscando causas últimas, pero ya no son dioses, sino fuerzas abstractas. La naturaleza, la razón. Es más lógico, pero todavía especulativo, no basado en hechos. Una especie de paso intermedio. Exacto. Y finalmente, la culminación, el estado positivo o científico. Aquí, la mente madura. Ya no se pregunta el por qué último, que considere inútil, sino el cómo. Busca descubrir las leyes que rigen los fenómenos, observando y razonando, para prever y poder actuar. Su lema era saber para prevenir, prever para poder. Es una ley muy ordenada, ¿no? Casi demasiado bonita para ser verdad en la historia. ¿Cómo intentaba demostrarla? Pues usaba dos argumentos principales. Por un lado, la historia de las ciencias. Decía que la astronomía, la física, etc., habían pasado por fases teológicas y metafísicas antes de ser positivas. Ajá. Y por otro, una analogía con cómo crecemos. Decía que de niños somos teólogos, creemos en magia, de jóvenes metafísicos, nos gustan las grandes ideas abstractas, y de adultos deberíamos ser positivos, centrados en lo real y útil. Curiosa analogía. Bueno, con esta filosofía y esta ley bajo el brazo, se lanza a su gran proyecto, fundar la sociología, que al principio la llamó física social. Ojo, eso ya dice mucho, ¿verdad? Muchísimo. Ese nombre revela su sueño, aplicar a la sociedad el mismo rigor que la física. Quería encontrar las leyes sociales, como Newton encontró la de la gravedad. Pero no le llovieron críticas por eso. Intentar aplicar la lógica de la física a las personas, las emociones, la cultura, ¿no era simplificar demasiado? ¿Tratarnos como bolitas de billar? Esa es la crítica clásica, claro, y muy pertinente. Al positivismo más duro se le achaca eso. Comte mismo era consciente de que lo social es único y complejo, ¿eh? Ah, vale. Por eso, aunque se inspira en las ciencias naturales, también dice que la sociología necesita métodos propios, como el análisis histórico comparado. Sabía que no puedes meter una sociedad en un tubo de ensayo. Claro. Pero su convicción era que, debajo del caos aparente, había leyes, y que la ciencia podía descubrirlas. Y por eso, por sistematizarlo todo y darle ese estatus de ciencia, se le considera el padre de la sociología, aunque hubiera gente antes que apuntó ideas, como Montesquieu o su propio maestro, Saint-Simon. Entendido. ¿Y cómo estructuró esa nueva ciencia? Pues la dividió en dos grandes ramas. Una división que de hecho ha tenido bastante recorrido. Por un lado, la estática social. Estática. O sea, lo que no cambia, ¿no? El orden. Exacto. Estudia las condiciones permanentes para que una sociedad exista y sea estable. ¿Qué necesita sí o sí? Y ahí analiza la familia, que para él era la unidad básica, no el individuo, el lenguaje, la religión, incluso una futura religión positiva, la división del trabajo, el gobierno. ¿Vale los pilares? ¿Y la otra rama? La dinámica social. Esta se ocupa del progreso, de las leyes de la evolución. Y aquí es donde aplica a Tote su ley de los 3 estados para interpretar toda la historia humana, sobre todo la europea, como un viaje inevitable hacia la etapa positiva. ¿Entendido? Estática para el orden, dinámica para el progreso. Y para que su sociología fuera la reina de las ciencias, también creó esa famosa jerarquía científica, que no era solo ponerlas en fila, ¿verdad? No, ¿qué va? Era todo un sistema que reflejaba cómo veía él la estructura del saber. Las ordena así: matemáticas, la base; astronomía, física, química, biología y arriba del todo la sociología. ¿Y por qué ese orden? ¿Cuál era el criterio? Pues seguía varias lógicas a la vez. Primero, de simple a complejo y de general a particular. Las mates son lo más simple y general. La sociología, lo más complejo y concreto, porque trata de nosotros. ¿Vale? Segundo, un orden histórico. Según él, las ciencias se habían vuelto positivas en esa secuencia. Las mates y la astronomía ya lo eran. La sociología era la última en llegar. Y tercero, dependencia. Cada ciencia necesita a las anteriores. La física usa mates, la biología usa química, física, mates. Y la sociología, como cumbre, necesita a todas, sobre todo la biología. Pero va más allá. O sea que la sociología era la más importante, pero también la más difícil. Exacto. La reina, pero también la más exigente. Debía usar métodos de las otras, observación, comparación y añadir el suyo propio, el método histórico.
Esta jerarquía no solo ordenaba, sino que le daba a la sociología un estatus. Bueno, la legitimaba como la ciencia final y más necesaria. Y es justo aquí donde la historia de Comte da un giro, que dejó a todo el mundo un poco loco, ¿no? Incluso a sus seguidores. Hablamos de su segunda fase, muy marcada por su relación con Clotilde de Beaune. Sí, una relación intensa, platónica, pero que le marcó muchísimo, sobre todo la muerte prematura de ella. Ahí algo cambia en él, definitivamente. ¿Qué cambia exactamente? Pues si antes ponía todo el énfasis en la cabeza, en la razón científica, ahora empieza a darle muchísima importancia al corazón, al sentimiento, al afecto. Vaya. Hace falta también una unión afectiva, un lazo emocional. Y como las religiones de antes ya no valían en la era científica, pues decide inventarse una. La famosísima y rarísima religión de la humanidad. Suena a novela de ciencia ficción filosófica. Pues casi lo es. Es una de las cosas más extrañas de la historia del pensamiento, la verdad. Comte dice, la sociedad necesita rituales, símbolos, algo común a lo que querer y respetar para que la gente sea altruista y haya orden. Como no puede ser un dios, pues el objeto de culto será la humanidad. La humanidad como Dios. Como el gran ser, la llama él. O sea, todos los humanos buenos, del pasado, presente y futuro. Y junto a ella venera a la Tierra, gran fetiche, y al espacio, gran medio. Es peculiar, sí. Pero, ¿y cómo funciona una religión sin Dios? ¿Qué rituales, qué dogmas tenía? Aquí es donde se lía la manta a la cabeza y se inspira, pero descaradamente, en la Iglesia Católica. Tanto que la llamaron catolicismo sin cristianismo. No me digas. Pues sí. Diseña un culto con oraciones, fiestas, un dogma basado en las verdades científicas, la ley de los 3 estados como artículo de fe, una moral que predica el altruismo, vivir para los demás, una jerarquía de sacerdotes sabios positivistas, con él mismo como primer sumo sacerdote, hasta sacramentos laicos, bautismo, confirmación, matrimonio, versión positivista. Madre mía. Y un calendario positivista que cambia a los santos por grandes hombres de la historia, científicos, filósofos, artistas, una locura. Es que es difícil no quedarse ojiplática ante eso. Entiendo el desconcierto que causó. Hombre, claro. La gente se quedó de piedra. Incluso los que le admiraban mucho, como John Stuart Mill, que le había apoyado económicamente, rompieron con él. Ahí nace esa idea de los dos Comte, el filósofo brillante y el profeta excéntrico. Claro. Sus últimos años los dedicó a esto, a su iglesia, con rituales muy suyos y cada vez más dogmático. El objetivo en su cabeza era bueno, fomentar el amor, la unidad, poner el bien común por encima del egoísmo. Bajo su lema, amor como principio, orden como base, progreso como fin. Pero la forma, pues se le fue de las manos a ojos de casi todos. Desde luego, un viaje intelectual y personal intensísimo. Su propia vida, no. Lo de la escuela politécnica, la relación difícil con Saint-Simon, el matrimonio infeliz, las crisis nerviosas, los intentos de suicidio y luego Clotilde de Beaune. Todo eso parece estar ahí, en las tensiones de su pensamiento. Sin ninguna duda, su vida y sus demonios están ahí metidos. Pero si queremos sacar el legado que de verdad ha durado, más allá de las rarezas finales, tenemos que volver a lo primero, la fundación de la sociología como ciencia. Sí. Su insistencia en que la sociedad, aunque sea un lío, se puede y se debe estudiar con rigor, buscando leyes, patrones. Eso cambió cómo vemos lo social. Abrió una puerta que sigue abierta. Haciendo un resumen rápido, hemos visto el viaje de Comte. Desde buscar orden científico en la Francia caótica, crear el positivismo, la ley de los 3 estados, fundar la sociología, hasta acabar proponiendo esa religión de la humanidad tan suya. Sí, en esencia nos deja dos cosas casi opuestas. Por un lado, la idea potentísima de que podemos analizar científicamente las sociedades para entenderlas y quizá mejorarlas. Y eso sigue vivo en las ciencias sociales. Totalmente. Pero, por otro lado, su propio giro final hacia una religión laica, basada en el sentimiento, nos lanza una pregunta incómoda. ¿Basta la ciencia, la pura razón, para mantenernos unidos? ¿O necesitamos algo más? Llámalo valores, rituales, símbolos, un sentido de pertenencia que toque también la fibra sensible. Pues con esa pregunta en el aire, dejamos una reflexión final. Ese proyecto de Comte de diseñar una sociedad mejor, científicamente, con una moral compartida, ¿es solo una utopía del XIX, curiosa pero fallida?
¿O tiene ecos en nuestros debates de hoy sobre el papel de los expertos, la polarización, la búsqueda de valores comunes, la dificultad de mantener la cohesión social? ¿Hasta qué punto podemos o debemos intentar diseñar la sociedad desde la ciencia sin caer en nuevas formas de control o dogmatismo? Una cuestión que, como vemos, sigue muy viva.